Bueno, a pesar de algunos vientos que soplan a veces así como para que todo sea presente, eh, por alguna razón hemos llegado hasta donde llegamos y si no lo procuramos entender, es difícil saber dónde vamos o por qué vamos donde vamos. Bueno, la historia, nuestro pasado reciente, nuestro devenir colectivo está en presente revisión. Y por eso es tan importante que determinadas investigaciones nos ayuden a dar nuevas luces sobre lo que ha sido nuestra historia. Siempre hay, por decirlo de alguna manera, y especialmente cuando hablamos de las décadas previas, una, entre comillas, historia oficial, pero bueno, los acontecimientos de un país son muy complejos, tienen muchas variables y hago esta introducción para ahora ir directamente al hecho de que ha sido publicado recientemente un libro que tiene por propósito investigar cuál es el rol o la incidencia que tuvo Estados Unidos en la transición de nuestro país a la democracia, que como ustedes bien saben, parte mucho antes de 1988. Por los ojos del águila, la transición democrática desde el gobierno de los Estados Unidos 1981-1994, de Editorial Catalonia, es la obra del doctor en Historia y investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, Pablo Rubio, quien nos acompaña esta mañana. Pablo, muy buenos días, gracias por la posibilidad de poder conversar. Hola Patricio, buenos días. Saludos a ti y a todos los radioescuchas de Radio Universidad de Chile. Un gusto. Sí, pues no, lo mismo para mí, Pablo. Bueno, partir diciendo, se habla mucho sobre el rol de Estados Unidos en el golpe militar, ¿no? Y se habla mucho sobre lo que ocurrió en la década del 60, del 70. Ahí te pregunto directamente, también para que le cuentes a quienes nos están escuchando y viendo, ¿ah? ¿Por qué elegir el periodo entre el 81 y el 94 y no otro? Bien, efectivamente, Estados Unidos ha sido permanentemente un actor protagónico de los acontecimientos en América Latina y en Chile. Esto se ve desde toda la historia del país, desde el siglo XIX. Estados Unidos, por ejemplo, fue un referente en torno a el proceso de independencia, la constitución de un modelo republicano. Más tarde, con la expansión de Estados Unidos, eh, llega a ser una potencia económica ya en el siglo XX, y luego con la Guerra Fría ciertamente se transforma en un actor más que protagónico en los procesos políticos de América Latina, y Chile no fue excepción. Ujú. Ahora, efectivamente, hay una fecha que se conmemoró ayer, el 11 de septiembre de 73, que representa un hito no solo para la historia nacional, sino que también en el ámbito que estamos conversando, ¿no? De cómo países extranjeros son capaces de interferir, de influir deliberadamente en procesos nacionales, para bien o para mal, de acuerdo a cómo tú te ubiques en el análisis. Y en ese sentido, Estados Unidos no fue la excepción en el marco de la Guerra Fría, y ahí hay toda una documentación y producción historiográfica y periodística acerca de cómo Estados Unidos facilitó al menos el camino al golpe de Estado. Ahora, el periodo que me interesa a mí y que está expresado, desarrollado en el libro que acabo de publicar, tiene que ver con la transición a la democracia. Porque efectivamente existe se sabe más bien qué ocurrió con la influencia de Estados Unidos, el atentado, el asesinato de Orlando Letelier, por ejemplo, en septiembre del 76, el rol que le cupo a Estados Unidos, pero es necesario también, yo creo, analizar qué ocurrió con el proceso de transición, en el sentido de que desde el año 83 más o menos, con las protestas nacionales, crisis económica, comienza una crisis, yo diría, Mm. del régimen militar, y en ese sentido Estados Unidos juega un rol fundamental. Lo que pretende probar el libro es que Estados Unidos finalmente abandona a la dictadura de Pinochet y promueve una democratización vía transición, tal cual como se dio en la realidad. Entonces lo que pretende el libro es ver todas las formas de presión, de interferencia, de influencia que tiene Estados Unidos en esa época. Sí, bueno, todo el mundo sabe que Estados Unidos se la jugó por el golpe militar y apoyaron muy férreamente a la dictadura en los primeros años. Pablo, me imagino que esto no tiene un día específico, ¿no? Pero si fuera posible contestar a la pregunta de cuándo se produce el punto de inflexión, ¿no? Hay algunos que dicen que fue por el atentado a Orlando Letelier, hay otros que dicen, bueno, Estados Unidos no se mueve por ese tipo de consideraciones, sino por consideraciones geopolíticas. Bueno, ¿cuándo empezó Estados Unidos a ver eh, que en realidad el camino que requería Chile era, era distinto al que ellos mismos habían propiciado algunos años antes?
Sí, interesante. Como tú bien ¿Mm? dices, no hay un punto único, pero hay distintos antecedentes que en los documentos desclasificados que tuve la oportunidad de revisar en Washington y en otras ciudades del país, marcan el cambio. Efectivamente, el caso Letelier, antes del periodo que abordo en el Sí. libro, forma parte de un, claro, de un punto de alerta respecto a las relaciones, pero ahí no hay una estrategia del gobierno. Es cierto que el gobierno de Jimmy Carter tuvo una postura más proclive a los derechos humanos, etcétera, pero la contradicción más grande es que el gobierno siguiente, que es liderado por el republicano Ronald Reagan, de un perfil muy conservador, anticomunista, fue capaz de visualizar el gobierno, el establishment, no solo el presidente, sino que el secretario de Estado, parte del Partido Republicano, fue capaz el Departamento de Estado, por supuesto, fue capaz de hacer la siguiente consideración, de que el proceso chileno se estaba escapando de las manos. Y aquí yo creo que las protestas nacionales son clave, Mm. porque efectivamente estaban llevando al país hacia la inestabilidad. Segundo, la crisis económica del 82 hasta el 85 más o menos. También hay un análisis de los Estados Unidos señalando que está en peligro no solo la estabilidad, sino el proyecto económico Mm. del gobierno. Y el tercer elemento es el surgimiento de los grupos de izquierda radical, y especialmente del Partido Comunista de Chile, que Mm. efectivamente ahí hay un anticomunismo muy histórico del gobierno norteamericano, que pretenden bajo todas las vías controlar y extirpar del país. O sea, más que propiciar la democracia, lo podemos desarrollar este punto después, Patricio. Sí. Los Estados Unidos promueven la exclusión del Partido Comunista. Es Mm. una de las principales preocupaciones, que es lo que se ve en los cables de los embajadores. Bueno, y bajo ese planteamiento, entonces, los Estados Unidos, a través del secretario de Estado, George Shultz, y de otra agencia, a través del embajador Harry Barnes, por ejemplo, que el año 86 asistió al funeral de Rodrigo Rojas de Negri, que tiene Ujú. una relación también muy importante con Estados Unidos. Desde ahí, digamos, ya comienza una actitud deliberada de Estados Unidos. Ahora, como tú bien dices, hay consideraciones geopolíticas. El Ujú. año 85, 86, 87, Chile prácticamente era la única dictadura del Cono Sur. Sí, pues Eh, iba quedando Paraguay, Paraguay, exacto, Chile. Paraguay, Claro. Paraguay, Mm. Chile. Y Paraguay, bueno, tiene una historia más autoritaria Sí. con una dictadura desde los años 40-50. Ujú. Pero Chile y Paraguay efectivamente son los únicos países que aún están en dictadura. Países como Brasil, Argentina, Perú, ya estaban avanzando ese proceso de Uruguay. Sí. transición. Mm. Uruguay. Y efectivamente Estados Unidos también considera estas variables, de que Ujú. Chile podría ser un factor de inestabilidad regional en el marco de una guerra fría que ya se estaba acabando en el segundo gobierno de Reagan, en la segunda mitad de los 80. Hay una postura, a propósito de la muerte de Gorbachev hace pocas semanas, ¿cierto? Se ve que Sí. hay una postura muy de diálogo entre Reagan y Gorbachev, y en ese sentido, Pinochet se estaba transformando en un problema, digámoslo en buen chileno, y la presencia permanente de esta dictadura estaba más bien afectando los intereses de Estados Unidos. Y eso Ujú. es interesante ver de cómo se da ese giro. Sí. Bueno, hay que decir que del libro, Pablo, concluye, ¿no? Que Estados Unidos tenía mucha atención en lo que estaba ocurriendo en Chile, ¿no? O sea, si uno pudiera decir de los países de Latinoamérica en los que Estados Unidos estaba más preocupado, probablemente Chile estaba entre ellos. Y esta es una pregunta siempre incómoda porque siempre es más políticamente correcto llegar a la conclusión de que las razones por las cuales los pueblos siguen el camino que siguen tiene que ver solo con consideraciones internas. Pero ya sabemos que esto no es así y en este caso puntual tampoco fue así, ¿no? ¿Cómo se materializaba en términos concretos la incidencia de Estados Unidos en el devenir de la política chilena? ¿Cuáles eran los interlocutores? ¿A través de qué tipo de instituciones se producía el financiamiento? Bueno, el libro abunda mucho en esto, pero tratemos de contestar como para hacer una suerte de resumen que pueda inducir a lo que realmente importa en esta entrevista, Pablo, que es que la gente compre el libro y lo lea, ¿no? Sí, gracias. Mira, lo primero, un comentario ante lo que Sí, tú señalabas. Chile en los años 80 recibió tanta atención como Nicaragua en los 70. O sí. sea, de lo que se trataba aquí era de evitar otra revolución sandinista, que Ujú. como Mm. sabemos se genera precisamente por una dictadura larga, una dictadura extensa en el tiempo, y finalmente el sandinismo, ¿qué fue? Un movimiento armado contra una dictadura que no quería dejar el poder. Entonces, ese escenario que finalmente, como sabemos, derivó en una revolución, que es el sandinismo de los 80, no, no, Sí. no el de ahora, ¿cierto?
Sí, el sandinismo más heroico, El claro, que sandinismo tiene. más heroico, el sandinismo, digamos, puramente socialista, Sí, y claro. que se manifestó en Nicaragua en los 80, y eso es lo que se intentaba también Mm, evitar. Bueno, hubo distintas vías, lo que aborda el libro es la vía más bien diplomática, mm, económica, mm, diplomática política, y también de los contactos. Yo creo mm, que ahí los embajadores juegan un rol importante. Harry Barnes, por ejemplo, que era un embajador de carrera, de muy segunda línea, es designado por George Shultz en noviembre del 85 y él está hasta noviembre del 88. O sea, el rol que juega como articulador, no solo conversando con la Junta de Gobierno, con Pinochet tenía muy mala relación, porque en ujú. el discurso inaugural, yo lo cito en el libro, ¿cierto? Él dice Sí. que los problemas de democracia se arreglan con más democracia. O sea, el embajador de Estados Unidos en Chile diciendo eso, para la Junta parecía un escándalo. Ujú, Y también con contacto, lo que se aborda en el libro también de que dirigentes de la exconcertación, podríamos decir, de la Alianza Democrática en esa época, por ejemplo, Ricardo Lago, Andrés Saldívar, Gabriel Valdés, ellos tenían un contacto muy intenso con el establishment de Estados Unidos, especialmente del Partido Demócrata. ujú, Y ahí está, por ejemplo, la visita de Ted Kennedy, el ujú, 86. Hay una parte del Partido Demócrata con muchos contactos, especialmente con Lago y Gabriel Valdés, que había vivido en Estados Unidos anteriormente, canciller de Frei Montalva, ujú, y a la vez líder de la Alianza Democrática. ujú. Entonces, el apoyo se da por la vía diplomática, por los contactos de dirigentes y también por la vía económica. Y ese contacto económico se ve claramente, yo creo que fue en el mayor ejemplo, que es como el clímax del libro, ¿no? Que es el plebiscito del 88. El plebiscito del 88 es cuando Estados Unidos mueve a través de agencias eh, de naturaleza paraestatal, como la NED, ¿cierto? Ujú. Y otras más, financiamiento hacia los grupos de oposición y articulación de apoyo desde Europa, especialmente los países del bloque occidental. Pablo, ¿incidió esto en la hegemonía en las hegemonías al interior de la oposición chilena? Te lo pregunto porque el periodo que cubre el libro, en una primera etapa, ¿no? Muestra dos bloques fuertes en la oposición chilena, dejando afuera por de pronto, solo para efectos de este análisis, a los grupos que optaron por la lucha armada, ¿no? Pero teníamos la Alianza Democrática, que era la democracia cristiana, más sectores del socialismo renovado, y el MDP, que eran sectores más convencidamente de izquierda y que estaban con un modelo de sociedad postdictadura distinto al que finalmente se impuso. Bueno, todo el mundo sabe que finalmente la hegemonía fue más por el lado de lo que llamamos hoy día la Alianza Democrática, pero los nombres que tú describes coinciden con ese grupo, ¿no? Lagos Efectivamente, sí. pertenecía a la Alianza Democrática, Valdés era el líder de la democracia cristiana, y así sucesivamente. Sé que esta pregunta es imposible de contestar científicamente, pero ¿el actuar de Estados Unidos incidió en que finalmente uno de los dos bloques de la oposición terminara siendo hegemónico al otro? Interesante debate No. y como te señalaba anteriormente, Patricio, yo creo que hay un tema aquí fundamental que es el anticomunismo. Más que el Ujú, anticomunismo, el antipartido comunista, que ujú, es diferente, ¿no? Porque el ujú, comunismo y el socialismo es una filosofía que sectores del PS también están en esa, ¿no? ujú, Sino que efectivamente hay un compromiso y hay un alineamiento de las posturas de Estados Unidos con la Alianza Democrática. Eso está claro, se ven los contactos informales, formales, y también hay una presión de los Estados Unidos para dejar fuera al Partido Comunista de la Alianza. Porque ellos estaban dando su propia lucha contra los comunistas en Nicaragua, etcétera, y en América Central. Entonces, ciertamente hay una opción. Ahora, hay un aspecto que no hemos hablado en esta conversación, Patricio, que es el tema económico. ujú, Estados Unidos le preocupaba tanto como la estabilidad regional, tanto como avanzar hacia esta democracia controlada, pacífica, la supervivencia del neoliberalismo. Eso es algo que se ve claramente en los contactos personales. De hecho, el secretario de Estado había sido profesor y decano de la Universidad de Chicago, conocía a Sergio de Castro y toda la serie de los economistas que participaron en el régimen. Entonces también hay ahí un componente personal también del establishment de Estados Unidos y comprometidos con la reforma. En ese momento, no tanto ahora, Chile era el principal socio comercial de los Estados, de Estados Unidos, sí, de po. Chile con Estados Unidos. Entonces, hay también un componente económico en una reunión de noviembre del 86, que es clave a mi juicio, que la caracterizo en el libro. El secretario de Estado, o sea, estamos hablando del jefe de la Cancillería estadounidense, dice, el modelo económico chileno es algo que tenemos que mantener, es algo excepcional. Eso es lo que dice Ujú, en una reunión frente al presidente. Entonces estamos hablando aquí de que Estados Unidos empuja, como hemos dicho, una
transición democrática, sin Pinochet, por cierto, pero también empuja la permanencia de un sistema económico. Y en ese sentido, como volviendo a la pregunta de la Alianza Democrática, efectivamente, si uno revisa Alejandro Foxley, por ejemplo, primer ministro de Hacienda de Patricio Aylwin, único ministro de Hacienda de Patricio Aylwin, cuando cambia el gobierno, hay dos hechos fundamentales. El primero, la visita del presidente Bush padre a Chile. En Chile no visitaba el país desde Eisenhower del año 60, no había venido una visita del presidente de Estados Unidos a Chile. Y lo segundo es que hay un giro en las negociaciones. O sea, cuando en Chile comienza a gobernar el presidente Aylwin, ya no se trata de la democracia, sino que se trata de libre comercio, ¿no? Firmar un tratado de libre comercio, que formalmente se firmó como 15 años después, pero efectivamente hay un tema económico que también es relevante considerar. Bueno, Pablo, recordar que estamos conversando a propósito de este libro que acaba de ser publicado y queremos recomendar sobre la incidencia de Estados Unidos en la transición chilena entre 1981 y 1994. Quería finalizar con lo siguiente. Voy a hacer una afirmación y tú vas a decir sí, así es, o vas a decir no, no es así, o habría que matizar. La afirmación es la siguiente. En Chile terminó ocurriendo exactamente lo que Estados Unidos quería que ocurriera. Hay bastante de eso lo que tú dices, Patricio, porque si se ve el resultado del proceso, en el sentido de promover democracia, pero una democracia conservadora, digámoslo, protegida, como lo denominó el mismo régimen militar, y efectivamente Estados Unidos empuja este proyecto y después precisamente las relaciones con Aylwin, con Frei Ruiz-Tagle son fantásticas en ese sentido, pero más que lo que Estados Unidos quiso es que las potencias y en historia internacional siempre hay que tener en consideración los intereses pragmáticos de las potencias y el principal interés que existía de Estados Unidos era, en primer lugar, mantener la estabilidad de la región, porque el concepto de la estabilidad es clave para analizar la geopolítica. Y lo primero, el tema económico. A fines de los 80, como recordaremos, países como Argentina, Perú, tenían procesos de hiperinflación del 2000, 3000%, y Chile no. Chile, con el ministro Vigi, tuvo tasas de crecimiento del 7%, que después continuaron con Foxley. En consecuencia, también ahí, en el fondo, el modelo económico funcionaba mejor en democracia que en dictadura, digamos. Eso es el razonamiento de fondo. Sí. Y también la estabilidad social funciona mejor en democracia que en dictadura, evidentemente, porque si hubiera ganado el sí, por ejemplo, el 88, ¿qué hubiera pasado a nivel de las protestas, de las manifestaciones sociales? Bueno, quizás hubiera sido mayor la tensión en el país, pero efectivamente Estados Unidos vio en el plebiscito del 88 esta forma gradual, política, finalmente, de avanzar hacia la democracia, pero en definitiva con la vista puesta en la mantención de sus propios intereses regionales, económicos y geopolíticos. Bueno, recomiendo especialmente el libro. Como decía al principio, sabemos tanto más sobre el rol de Estados Unidos en Chile en los 60, en los 70, en el golpe, incluso en los años posteriores, y tanto menos sobre este otro periodo donde también fue muy influyente y nos ayuda a entender mejor algunas de las cosas que finalmente pasaron o que no pasaron en la transición en nuestro país. El libro se llama Por los ojos del águila, la transición democrática chilena desde el gobierno de los Estados Unidos 1981-1994. Hemos conversado con su autor, el doctor en historia Pablo Rubio. Pablo, muchas gracias por esta súper interesante conversación, por el libro, y esperamos que nuestros auditores y auditoras se entusiasmen y lo puedan leer también. Que tengas un buen día. Gracias, Patricio. Buen día para ti. Gracias por todo. Que estés bien. Bueno, y con esta conversación llegamos al final de nuestro noticiario del día de hoy. Sigan en nuestra sintonía, ya viene Antonella Esteves con el semáforo. Que estén muy bien.